7:46, regresamos con más en Primera Página. Tenemos entrevista internacional a esta hora y recibimos a nuestro próximo invitado. Se trata de Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político. Bienvenido a nuestro programa, Andrés. Gracias. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Bueno, Andrés, muchos temas de que hablar. Lo que ha pasado en este último mes en torno al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y también este frágil alto al fuego que se ha anunciado en estos días, que de alguna manera ha generado cierta tranquilidad en principio, pero ahora con lo que estamos viendo, que Irán considera una violación a la tregua, que serían los ataques de Israel contra Hezbollah en el Líbano, todo parece tambalearse y persiste la incertidumbre tanto en lo geopolítico como también en los mercados y el mercado de los hidrocarburos, que se ha visto bastante impactado por este conflicto en las últimas semanas. ¿Qué análisis podemos hacer a este punto del conflicto? ¿Ya se puede saber quién gana hasta ahora la narrativa entre este conflicto que ha marcado posiciones muy importantes de Estados Unidos, Israel e Irán? José, la narrativa la venía ganando los Estados Unidos, presentando en su país una narrativa de cumplir objetivos militares, de haber ejecutado estas operaciones según lo que ellos necesitaban, pero la realidad es que después del anuncio del cese al fuego, que hay que recordar, venía acompañado antes de un mensaje que envió Donald Trump donde decía que iba a aniquilar una civilización entera. Después de ese mensaje tan contundente, haber terminado en un cese al fuego ambiguo una hora antes del deadline, donde inmediatamente Irán dice, mira, esto no es como lo está planteando el presidente Trump, esto es una victoria total para Irán, ha ido poco a poco perdiendo la narrativa y está en estos momentos en una posición muy débil comunicacionalmente ante el mundo. Hay que entender que aquí tenemos un Donald Trump que ya ha enviado varios ultimátums, ya ha dicho, tienen hasta tal día para abrir el estrecho de Hormuz, tienen hasta tal día para llegar a un acuerdo. Y en Wall Street, lo comentaba hace poco y lo comentamos fuera del aire, hay un teoría, principio, ¿no?, que se llama el taco, que es Trump always chickens out. Trump siempre termina arrugando. Y esto, si bien beneficia a los mercados, que cuando Trump hace amenazas, bajan los precios, compran barato, y luego Trump arruga, los precios se vuelven a disparar y venden caro. En términos comunicacionales del conflicto entre los dos países, esto lo que hace es dejar a Trump como el cuento del niño que decía, claro, ahí viene el lobo, y no termina de venir. Queda en ridículo, Irán ya ¿no? lo identificó, ha quedado en ridículo internacional, pero queda en un ridículo internacional en este caso particular, no solo por haber llegado a un cese al fuego después de amenazar, que es lo que la mayoría de la gente esperaba que sucediera, sino porque tiene un aliado en el que no puede confiar, que es en este caso Israel, porque Israel, después de un acuerdo de cese al fuego, decide atacar nuevamente al Líbano en la mañana, perjudicando completamente el acuerdo y, bueno, dinamitándolo y dejándolos en una posición donde, aunque canten victoria con objetivos militares, esta no era una incursión con un objetivo militar. Ahí había una clara misión que era lograr control o por lo menos mejores condiciones en el estrecho de Hormuz. Y la conclusión más grande es que en el estrecho de Hormuz, que se solía pasar por $0, ahora se dice que se va a pagar un peaje de hasta $2 millones en criptomonedas. Entonces, según el arte del acuerdo, libro escrito por Donald Trump, este es un mal acuerdo. Claro, no se logran los objetivos. Ahora, que planteaba Estados Unidos, esto es muy interesante porque se habla mucho de las causas que llevaron a Trump a tomar esta decisión de lanzar esos ultimátums, de ser tan explosivo como siempre lo es, pero muy particularmente con este tema sensible para él, que ha sido el caso de Irán. Durante los últimos meses se venían dando una serie de acercamientos indirectos para ver qué pasaba respecto a las demandas de Estados Unidos, el acuerdo nuclear, lo que sucedía respecto a las instalaciones y, bueno, la amenaza de por sí que durante años ha lanzado Irán contra Estados Unidos e Israel, una preocupación, ¿no? Pero lanza esta operación. Se habla mucho, por supuesto, de las implicaciones que esto tenía y si realmente su equipo sabía de las consecuencias ya probadas, lo que significaba el arma ya fidedigna de Irán, que es el estrecho de Hormuz, el control de facto que tenía y lo que ha sucedido. Él lanzó su frustración con los aliados europeos y también los países de la OTAN de que se metieran para que abrieran el estrecho por la fuerza. Ahora llega a tomar esta decisión, inconcluso, ¿no? Todo como queda. ¿Qué puede pasar en las próximas horas en el marco de lo que van a ser esas negociaciones el fin de semana en Pakistán, donde va a estar una figura que ha sido elevada discretamente? J.D. Vance ha pasado a protagonizar, porque ahora resulta que Irán no quiere nada ni con Steve Witkoff ni con Jared Kushner, que son los enviados de Trump para estas conversaciones. ¿Qué crees que viene ahora, Andrés? Hemos comentado muchas veces que Donald Trump es un presidente que gobierna de una manera meramente emocional. Y en este caso lo ha demostrado con el tono de sus mensajes, con sus acciones, la manera en la que se ha desarrollado este conflicto, según la vocería del mismo Donald Trump,
él gobierna emocionalmente y además sus actitudes pueden cambiar día a día y eso también implica que cambian día a día las estrategias de los Estados Unidos y también por eso es que este es un conflicto muy peligroso para el mundo porque es un conflicto donde no hay objetivos claros, es decir, todavía no se explica la participación de los Estados Unidos, como decíamos, si lo que querían eran mejor condiciones en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo puede ser que tu conclusión sea que ahora tienes que pagar un peaje de millones de dólares cuando antes no pagabas nada? Entonces, aquí hay que entender que Donald Trump está jugando un juego sin haber leído las reglas, sin haber ni siquiera revisado en la caja qué juego está jugando. Simplemente están acompañando a Israel en una incursión en la que ellos no tenían nada que ver. Entonces, en estos momentos tenemos una figura que tiene la oportunidad de terminar de resaltar, que es el vicepresidente J.D. Vance. Desde hace meses he comentado que yo pienso que J.D. Vance va a ser el candidato republicano por el protagonismo que ha tenido Marco Rubio en los últimos meses. Muchas personas han descartado esa teoría. Que Trump está quemando a Marco Rubio? Claro, Marco Rubio se está quemando porque si es verdad que ha tenido un buen momento, tiene buenos números, las personas que financian el Partido Republicano les gusta mucho Marco Rubio, pero hay que recordar que en política es una cuestión mucho de ímpetu. Y Marco Rubio, siendo una figura cuyo demográfico es el voto latino, el cual el Partido Republicano está perdiendo por las deportaciones, él tiene que tener una presencia muy fuerte y por su posición tiene que mantener esa presencia 2 años más. Es decir, tienes que mantenerte relevante en la palestra, en el escenario principal, 3 años dando resultados. Y además como secretario de Estado, con una política internacional con la de Donald Trump, que es tan volátil y tan agresiva en su manera de operar. Entonces, Marco Rubio claramente este va a ser el primer desliz del Departamento de Estado, porque todos los conflictos internacionales pasan por el Departamento de Estado, y J.D. Vance, quien ha estado a lo interno captando el voto conservador, el voto religioso, el voto de los republicanos jóvenes, el voto de los sindicatos, tiene ahora además la oportunidad de ser la persona quien, digamos, rescate a Donald Trump de esta vergüenza internacional, y ahí es donde poco a poco él empieza a repuntar y donde se vuelve a poner par a par la carrera entre Marco Rubio y J.D. Vance, ni siquiera para la Casa Blanca, para la nominación republicana. Ahora, Andrés, ¿qué papel juegan otras potencias, otros países en este conflicto? Y el caso particular de nuestra nación, de Venezuela, en el caso del intercambio energético que ha habido durante estos últimos meses, después de los hechos del 3 de enero, ¿cómo crees que se posicionó durante estas semanas en este conflicto en Irán? Trump se ha envalentonado y ha dicho públicamente de que ya se ha llevado 100 millones de barriles de Venezuela. En esta crisis energética, en esta crisis de los mercados que se tambalearon durante estas semanas, ¿cómo crees que se benefició Venezuela de esa situación? Bueno, primero para los otros países de la región con el conflicto en Irán y para los aliados de Estados Unidos, como lo puede ser Europa, hay una gran encrucijada y una preocupación porque sabemos que Donald Trump ya ha amenazado y asomado varias veces con retirar a los Estados Unidos de la OTAN. Y sabemos que a falta del apoyo de estos países, sobre todo si Donald Trump no termina de resolver exitosamente este conflicto, las organizaciones internacionales se van a ver en peligro de la participación de Estados Unidos que sea retirada. Y por parte de Venezuela, Venezuela está en una posición privilegiada, nos agarra un conflicto donde el principal surtidor de petróleo y energía de muchos países europeos y africanos en estos momentos se encuentra bloqueado. Y aquí es donde Venezuela entra en un rol interesante, viendo la línea de tiempo de los sucesos que han ocurrido desde enero, porque cuando tenemos bloqueada una fuente importante de petróleo, como lo es Irán, para algunos países Venezuela está en una posición privilegiada y además en una posición de relaciones bilaterales con Estados Unidos, ahora nuevamente privilegiada, para hacer de cierta manera un reemplazo para lo que representaba Irán. Sabemos que Estados Unidos ve a Venezuela como un potencial aliado atractivo internacionalmente, con todas sus reservas de petróleo, de minerales, pero además tenemos un gobierno venezolano que ha estado fomentando positivamente esa relación y que de jugar bien sus cartas, Donald Trump poco a poco le va a dar más importancia, sobre todo si la resolución del conflicto con Irán es una victoria simbólica de Irán en los términos de un acuerdo. Claro. ¿Y cómo crees que pudiera perfilarse ese tema, sobre todo ahora que Trump no ha logrado tener el control del estrecho, en estas negociaciones de paz que se van a entablar posiblemente este fin de semana, si no pasa algo que demuestre lo contrario, para, digamos, llegar a un acuerdo más amplio con Irán y lo que está pasando? Porque hay muchas preguntas ante quizás el tema que queda inconcluso de los objetivos militares estadounidenses. Él dice que ha logrado un cambio de régimen.
hay otra gente supuestamente. Entonces, bueno, eso va a marcar un precedente importante para lo que va a ser el curso de esta conversación. Es así, sabemos además que cuando Donald Trump habla de cambio de régimen, intenta presentarlo positivamente en el caso de Irán. Como un logro militar también. Pero hay una realidad, y es que Donald Trump tenía un plan establecido con 2, 3 posibles reemplazos del gobierno, pero el plan se ejecutó de tal manera, con tan mala planificación, que tanto volaron a todo el alto mando iraní como también a sus propios reemplazos. Es decir, ellos teniendo un plan mal diseñado y mal ejecutado, terminaron abriendo una caja de Pandora donde ellos no saben qué hay adentro. Ellos terminaron poniendo o generando las condiciones para que llegue al poder en Irán un grupo de personas de las que los mismos voceros de la Casa Blanca han dicho que no tienen mayor conocimiento. Y se ha demostrado que estas personas estaban más capacitadas para lidiar con el conflicto de lo que los Estados Unidos esperaba, porque de no ser así, no estuviesen manteniendo una posición tan fuerte, por lo menos en la narrativa, como la que están teniendo. Entonces yo pienso que los últimos días, esto también va a depender mucho de cómo evoluciona el comportamiento de Donald Trump, su estado emocional. Sabemos que ya después de la vergüenza que pasó en los últimos días, hoy anunció que los buques van a mantenerse en posición y todos los equipos con capacidad destructiva de los Estados Unidos se van a mantener en posición para estar preparados, pero ya está en el punto donde el mundo no le está creyendo, lo sigue tomando como un bluff, como una amenaza que no se va a concretar. Entonces, sorprendentemente para ser los Estados Unidos, llegan a estas negociaciones con una posición debilitada, y hay que contar con que por lo menos la diplomacia americana ejecute esas negociaciones con sentido común, con raciocinio, con mesura, y entender que aquí ya los Estados Unidos perdió la posibilidad de que esto sea una victoria absoluta. El mejor escenario al que ellos pudiesen apostar es reducir o eliminar esos posibles peajes que quiere implementar Irán dentro del estrecho de Hormuz, negociar el tema del desarrollo del enriquecimiento de uranio, que es una de las prioridades para Irán, y de ahí en adelante que por lo menos sea un ganar-ganar para las dos naciones. Pero Estados Unidos perdió la posibilidad de ser el ganador absoluto de este conflicto. Y además parece lejano el hecho de que pueda haber un cambio de régimen total y que pueda ser un gobierno amigable con Occidente, con Israel, con Estados Unidos, porque al menos esa posibilidad no se ve en el futuro cercano, ¿no? Sí, a menos que decían escalar el conflicto bélico, seguir con los bombardeos e incrementarlos aún más. ¿Crees que pueda sorprender este fin de semana o en los próximos días rompiendo el alto el fuego y buscando recuperar, digamos, la narrativa con una operación mucho más amplia? Yo que pienso deja atrás todo eso. Estados Unidos, por lo menos en su estilo histórico, que sabemos que con Donald Trump el estilo histórico lo podemos lanzar por la ventana porque no funciona de nada, es muy difícil que los Estados Unidos sea quien rompa un cese al fuego de este estilo, sobre todo porque sabemos que el cese al fuego inicialmente anuncia Irán que se está quebrantando por culpa de Israel, que es el aliado de los Estados Unidos. Entonces, si Irán se mantiene en una posición diplomática, que sería lo inteligente, en este caso, tú teniendo la ventaja en la narrativa, no excederte y no permitir que desde Occidente te den la vuelta. Bueno, pero mira cómo reaccionó Irán. Si tú mantienes la narrativa como está en estos momentos, es muy difícil que Irán rompa ese cese al fuego. Pero si llegase a escalar esa situación, o en efecto Donald Trump espera 2 semanas y anuncia que le considera que no se cumplieron los términos y van a seguir las agresiones, ahí estaríamos ante la posibilidad de que se escale ese conflicto y Donald Trump, para eliminar su vergüenza que pasó en estos días, pueda seguir con una ofensiva mucho más agresiva. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por también darnos este análisis de lo que está pasando en una región que es impredecible. Medio Oriente son muchos factores los que se unen allí, el tema de la religión está muy presente y los intereses que tiene cada país en particular. Y bueno, Irán siempre ha sido un tema complejo, creo que no ha sido fácil tampoco para Estados Unidos e Israel llevar esta situación en un terreno además muy grande, muy robusto, montañoso, impredecible y con tantos factores allí que intervienen. 8 de la mañana en punto, estábamos conversando con Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político esta mañana. Vamos a hacer una pausa y al regreso más actualidad aquí en Primera Página.